Y estequiometría es el cálculo de las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción. Hemos visto de que hay reacciones químicas, como por ejemplo, cómo obtener gasolina a través o a partir más bien del carbono. Entonces, eh, habíamos comentado de que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, había un bloqueo económico y obviamente militar también contra Alemania. Así que ellos tenían dificultad en acceder a combustibles. Pero lo que sí hay en Alemania bastante, hay carbón. Y el carbón tiene carbono y a partir del carbono se puede obtener gasolina. La gasolina es un hidrocarburo. O sea, hidrocarburo, o sea, el carburo es el carbón, más bien, más precisamente el carbono. Eh, y el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, una molécula representativa de la gasolina es el octano. Bien. Entonces, esta molécula, digamos, puede representar a varias propiedades que tiene la gasolina. Como ustedes ven, está compuesta de carbono e hidrógeno. Entonces, el carbono hay en abundancia en Alemania. Hidrógeno se obtiene a partir del agua y entonces es cuestión de combinar el carbono con el hidrógeno y se puede obtener hidrocarburos como por ejemplo la gasolina, que es importante para los vehículos, para los tanques, para los aviones, etc. Una gasolina especial, una especie de queroseno, una mezcla entre un intermedio entre la gasolina y el queroseno, es la gasolina de aviación. Bien. Entonces, esta reacción muestra que a partir del carbono se puede obtener la gasolina. Y no solamente eso en Alemania, sino también en Sudáfrica, que igual tenía un bloqueo económico. Al margen de que si está bien o está mal, lo que aquí nos interesa es el aspecto técnico. Entonces, ese proceso de obtener el carbón, bueno, obtener a partir del carbón, obtener la gasolina. Imagínense, la gasolina, ¿ustedes alguna vez han visto la gasolina? Me imagino que sí, la gasolina es un líquido. ¿Alguna vez han visto ustedes el carbón? Me imagino también que sí, el carbón es un sólido. Entonces, a este proceso de obtención de la gasolina a partir del carbón, en Alemania le llaman la licuefacción del carbón, porque el carbono es un sólido y luego se obtiene un líquido, ¿no? Entonces, así de sencillo. En palabras profanas, digamos, en palabras sencillas, esta es la licuefacción del carbón. Claro que en realidad es mucho más complejo, ¿no? No es cuestión de agarrar el carbón, ponerlo a la licuadora, mezclarlo con agua y ya está. No, sino que es un proceso más complejo. Pero el esquema es este. Entonces, si es que alguien escuchara, digamos, la licuefacción del carbón, ¿qué cosa es eso? No se podría imaginar, no sabría por qué, ni para qué, ni a dónde conduce eso, nada. Si alguien escucha hablar de la obtención de la gasolina a partir del carbón, eh, se puede imaginar de que hay un proceso, pero aquí lo tenemos resumido. Entonces, esta es una reacción química. Claro que no está muy detallado, ¿no? Esto es, digamos, diferente sería si es que pusiéramos, por ejemplo, aquí C, no tengo flechita, que, pues, bueno, se puede confundir mejor, haremos más así. Y el carbono, que se convierte en octano.
Ahora, obviamente que aquí se necesita también el hidrógeno, entonces esta reacción ni esta otra reacción no están completas. Generalmente en una reacción química se escriben ya los elementos químicos, ¿no? Entonces esto de aquí no coincide, no es exactamente una reacción química. Pero sí, aquí, esto sí es una reacción química, donde a partir del nitrógeno, el nitrógeno está en el aire, cada vez que respiramos, introducimos en nuestros pulmones una mezcla de gases, donde el 21% de esos gases es oxígeno, pero una gran proporción, el 78%, es nitrógeno. Entonces, a partir de ese nitrógeno, se obtiene, por ejemplo, el ácido nítrico. Esto es reciente, no me acuerdo, en 1800 y algo, es que se logró desarrollar este proceso. Y aquí, esta es una reacción química, aunque nuevamente no está completa. Es una reacción química porque están los elementos químicos anotados. Aquí en nitrógeno, aquí también en nitrógeno. No está balanceado, aquí hay dos nitrógenos, aquí hay solo un nitrógeno. Y faltan otros elementos, ¿no? Falta el oxígeno, falta el nitrógeno, que ha sido, a ver, de dónde sale el oxígeno, etcétera. No está. Entonces, esta es una reacción que no está completa. Pero nos muestra el principio, cómo más o menos funciona. En cambio, la ecuación química es la que ya está balanceada. Entonces, aquí, por ejemplo, el ácido nítrico se obtiene por oxidación del amoníaco. Y, bueno, a su vez, el amoníaco se obtiene a partir del nitrógeno. La reacción es bien sencilla, es... sí, sí, esto es así. Bien, entonces esa es la reacción. El nitrógeno del aire reacciona con hidrógeno y forma el amoníaco. Para eso, claro, se necesita el hidrógeno y el hidrógeno se obtiene a partir del agua. Entonces, una vez que se tiene el amoníaco reacciona con el oxígeno. Es un gas, el amoníaco, aquí el oxígeno igual es un gas. Esto es una reacción de combustión, es como prenderle fuego al amoníaco. Y producto de esa reacción se obtiene el ácido nítrico. Entonces, esta de aquí ya es una ecuación química, a diferencia de esta otra, que esta es una reacción química, porque en esta reacción química nos muestra cómo, o sea, quiénes con quiénes y qué cosa produce. En cambio, la ecuación química es la que ya está balanceada. Entonces, aquí hay 4 oxígenos, aquí hay 3 oxígenos, aquí hay un oxígeno, en total son 4 oxígenos. Entonces, ven, por ejemplo, en el caso del oxígeno, está balanceado. Cuando vimos el balanceo de reacciones, también vimos de que hay un balanceo de cargas eléctricas. Entonces, esto simplemente al margen lo menciono. Fíjense, el oxígeno aquí tiene estado de oxidación 0, porque no está combinado con nadie. En cambio, aquí el oxígeno sí está combinado con otros elementos, y aquí también. Entonces, su estado de oxidación no es 0 aquí, sino que es -2. Es -2 aquí y -2 también aquí. Entonces, como ustedes ven, hay un cambio en el estado de oxidación. Está pasando de 0 a -2. Entonces, está consumiendo electrones. Por cada oxígeno que hace esa pirueta, por así decir, está consumiendo 2 electrones. Y algún elemento tiene que proporcionar esos 2 electrones. Ese elemento es el nitrógeno. Entonces, aquí hay que ver que
que haya también ese balance eléctrico, porque si no, no funciona. Sin la producción y el consumo de los electrones, esta reacción no funciona. Entonces, ese balance eléctrico también se tiene que cumplir. No lo estamos viendo aquí, pero eso es porque ya se han cancelado los electrones en la reacción de oxidación con la reacción de reducción. Entonces, eso no se ve aquí, eso está sucediendo internamente. No se olviden hacer preguntas, simplemente me interrumpen, simplemente enciendan su micrófono para hacer alguna pregunta, no para cantar su canción preferida. Entonces, porque todos los temas de química a veces son, digamos, extraños, no constantemente están ustedes hablando de química. Entonces, por eso es que no es tan familiar para ustedes, por eso les parece un poco extraño. A diferencia, por ejemplo, de matemática, que prácticamente a cada momento hacemos uso de la matemática, hasta en estas simples ecuaciones que estamos viendo, ya entra la aritmética, por ejemplo, entonces son temas familiares. En cambio, de la química, muy poco se habla de la química diariamente. Por eso parece tan extraño. Bien. Entonces, aquí tenemos una ecuación química balanceada, y esta ecuación química dice que un mol de amoníaco reacciona con 2 moles de oxígeno y produce 1 mol de nitrógeno y 1 mol de agua. Eso de que sea 1 no se escribe, se sobreentiende que es 1. Cuando es diferente de 1, ahí sí hay que escribir el coeficiente, como por ejemplo aquí en el caso del oxígeno. Ahora, no siempre vamos a tener 1 mol de amoníaco, sino que a veces tenemos 2 moles de amoníaco. O sea, eso sucede en la vida real. Vas a la tienda, te compras amoníaco, pero te dice que no tiene 1 mol, solamente tiene medio mol. Ya entonces con medio mol tienes que hacer, y no con 1. Aquí la reacción está diciendo con 1 mol, pero no significa que necesariamente hay que trabajar con 1 mol, sino que esto simplemente es una indicación de cómo se hace. Lo mismo que aquí, es una indicación de cómo se hace. O sea, la gasolina no se obtiene a partir de la arena, por decir. Aquí no dice arena y se obtiene gasolina, ¿no? Aquí no dice petróleo y se obtiene gasolina, porque si hubiesen tenido petróleo, pues del petróleo hubiesen obtenido la gasolina, ¿no? Claro, es lo que todo el mundo hace, ¿no? Es lo normal. Pero ellos no tenían petróleo, entonces a partir del carbono. Entonces, esta es una indicación de cómo se hace. Y no significa necesariamente que tenemos que trabajar con 1 mol, sino que podemos trabajar con cantidades menores o con cantidades mayores también. Entonces, nuevamente, esta es la ecuación química balanceada o reacción química balanceada. Tiene una flecha que apunta de izquierda a derecha. Hacia donde apunta la flecha, esos son los productos. Eso es lo que queremos obtener. Desde donde parte la flecha, eso es lo que tenemos. O sea, en este caso, el ácido nítrico puedes producir si tienes amoníaco y si tienes oxígeno. Si no tienes amoníaco, entonces o bien compras amoníaco o bien tú te fabricas el amoníaco. Pero tienen que tener, porque si no, no funciona. Entonces, este es el punto de partida. Este es el inicio
Y esto de aquí es el final. Esto es lo que tenemos antes de la reacción, el amoníaco y el oxígeno en este caso, y esto es lo que se obtiene después de la reacción, el ácido nítrico y el agua. Ahora, esta reacción toma su tiempo, no es instantánea, entonces requiere su tiempo. Entonces empieza la reacción, empiezan a reaccionar. Aquí el amoníaco es un gas, el oxígeno es un gas. Entonces esto llega a ser complicado. Hay que ver con mayor detalle cómo así ocurre la reacción, porque en este momento, tal como dice la reacción, dice, un mol de amoníaco reacciona con 2 moles de oxígeno. Eso es lo que dice la reacción en este momento. Eso significa lo siguiente. Entonces, digamos de que este es el mol de amoníaco. O sea, una molécula de amoníaco, quiero decir. Y los rojos son los moles de oxígeno. Conste que aquí, en este punto rojo, hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, no es exactamente como está dibujado, sino más bien es más o menos, tiene más o menos esta forma. Y los 2 átomos de oxígeno. Más o menos así, ¿no? La molécula de amoníaco hemos visto también qué forma tiene. Entonces es un nitrógeno que está parado sobre 3 patitas de hidrógeno. Entonces, no es exactamente esférico, pero es así. Ahora, según la reacción, las 2 moléculas de oxígeno tienen que chocar contra la molécula de nitrógeno, que por cierto se está escapando, ¿no? Estas 2 le están persiguiendo, o en algunos casos el nitrógeno bien está yendo a la pesca de los átomos las moléculas de oxígeno. Y tiene que ocurrir aparentemente a un mismo tiempo. Entonces, fíjense que las distancias no son iguales, la geometría no es muy apropiada. Si ustedes alguna vez han jugado billar, pues saben que es muy difícil de que esta villa, digamos, la villa negra, choque a las 2 villas rojas al mismo tiempo. Entonces, en este momento la reacción está indicando eso. O sea, la ecuación química está indicando eso, de que así debería suceder. Y estos son gases, son moléculas que están en constante movimiento. Entonces es una reacción bastante complicada y habría que ver en detalle cómo realmente sucede. Entonces, posiblemente no sea como dice así, sino que más bien ocurre en etapas. Bien. Ahora, una vez que el amoníaco reacciona con los 2 moles de oxígeno, ya deja de haber el amoníaco y los 2 moles de oxígeno. Y se produce otra cosa, que es el ácido nítrico y agua. Entonces, esto de aquí, ¿sí? Esto que está en el recuadro deja de existir. ¿Por qué? Porque se reorganizan los átomos para formar nuevos compuestos, que serían el ácido nítrico y el agua. Entonces, esto desaparece, pero no para que desaparezca y no haya nada, sino que para que aparezca el ácido nítrico y el agua. Y les decía también de que esto no sucede de manera instantánea. Al decir eso, lo que estoy tratando de explicar es de que hay hartos amoníacos, hartas moléculas de amoníaco, no es unita nomás. O sea, un mol de amoníaco significa 6,02
por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Entonces son hartas. Igual aquí moléculas de oxígeno hay hartas, son más que, son millones de millones de millones. 1.000.000 es 10 a la 6, entonces como 0,2 por 10 a la 23, eso es millón de millón de millón, multiplicado por 6. Entonces, inclusive más que eso. Bueno, sí, sería millón de millón de millón de 100.000, o 100.000 de millón de millón de millón. Entonces son hartas moléculas las que hay en un mundo. Entonces, algunas sí reaccionan y producen el ácido nítrico y dejan de existir como amoníaco y como moléculas de oxígeno. Pero hay otras que todavía no han reaccionado. Entonces hay un transcurso, hay un tiempo todavía, mientras que todo termina de reaccionar. Una vez que termina la reacción, y dependiendo de cómo es esta flechita, si esta flechita es solo una flechita, entonces significa que esta reacción es completa. Entonces que todo el amoníaco y el oxígeno van a reaccionar produciendo el ácido nítrico y agua. Pero siempre y cuando que se cumpla una condición. Y la condición es de que haya suficiente amoníaco para el oxígeno, o al revés, suficiente oxígeno para el amoníaco. Porque, ¿qué tal si es que hubiese amoníaco, pero no hubiera oxígeno? Entonces, esta reacción no ocurriría. ¿Por qué? Pues simplemente no hay el oxígeno. Entonces, esa es la condición, ¿no? De que tiene que haber el oxígeno. Porque si no hubiera, no podría suceder. Bueno, y al revés también. Si es que hay el oxígeno, tiene que haber el nitrógeno. Ahora, como ustedes ven aquí, la reacción dice 1 mol de amoníaco por cada 2 moles de oxígeno. Entonces, en esa proporción. No puede ser de que haya harto amoníaco y bien poquito de oxígeno, ¿no? Son millones de millones de millones de millones de moléculas de amoníaco y solo una moleculita de oxígeno. Entonces, no, pues chistes, no pasa nada. No es nada. Una molécula de ácido nítrico que no alcanza ni para la punta de la uña. Entonces, ni en microscopio se alcanzaría a ver. Entonces, no, tiene que haber, para esta cantidad de amoníaco, tiene que haber una cantidad de oxígeno. Y las cantidades, en química, las cantidades que realmente expresan cómo está reaccionando la materia, cuánto con cuánto, es el mol. Por eso, en química, en realidad, la palabra cantidad significa mol. ¿Cuántos moles? Entonces, las unidades, por ejemplo, en gramos, que son masa, eso no es cantidad propiamente dicha en química, porque no significa nada. No nos dice nada. ¿Cuántos, por decir, 10 gramos de oxígeno? Sí, pero ¿y eso cuántos moles es? ¿Y por qué necesitamos saber los moles? Porque la reacción nos dice cuánto con cuánto. Por ejemplo, en la siguiente reacción tenemos, tenemos hidrógeno más medio mol de oxígeno. Y que produce agua.
Aquí necesitamos un subíndice 2. Y aquí también. Y pondremos la flechita para que... Así, ya. Sí. Bien. Fíjense si es que comparamos ambas reacciones. Si decimos 10 gramos de oxígeno, sí, pero con 10 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles será? ¿Y por qué necesitamos saber cuántos moles es? Porque para la primera reacción se necesitan 2 moles de oxígeno, mientras que para la segunda reacción se necesita solamente medio mol. Entonces, directamente en las unidades en masa no nos indican una cantidad. Entonces, los moles y la cantidad de oxígeno que se necesita para diferentes reacciones es distinta. Ahora, en ambos casos ya hemos visto, ya hemos hablado acerca del peso molar. Para ambas reacciones, la reacción 1, que es esta, que sería la primera, entonces aquí vamos a poner, digamos, la reacción 1. Y la reacción 2. En la reacción 1 interviene el oxígeno. En la reacción 2 también interviene el oxígeno. Cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno va a formar agua. Y en cada una de esas reacciones, para hacer cálculos, se necesita el peso molar. Entonces, el peso molar del oxígeno es igual a 2 veces por el peso atómico del oxígeno. Para ambos casos, el peso atómico del oxígeno, ustedes lo leen, lo obtienen de la tabla periódica, y es 16. Multiplican por 2 y es 32. Ese es el peso molar del oxígeno. Y es válido para la primera reacción y para la segunda reacción también. No hay ninguna diferencia. El peso molar es sagrado, eso no cambia. Jamás cambia. Bueno, ahora, para leer una reacción química, tenemos que hay coeficientes que se escriben y coeficientes que no. Entonces aquí no se ha escrito ningún coeficiente, entonces sobreentiende que es 1 y aquí es 2. En la segunda reacción tenemos igual aquí un coeficiente que es igual a 1, pero aquí el coeficiente es medio, o sea, 0,5. Entonces, los coeficientes son distintos. Por una parte, luego las reacciones no indican cuánto realmente en un ejercicio, en un problema concreto, cuánto se va a producir y cuánto se dispone. Eso son los datos de un ejercicio en concreto. Pero lo que sí dice es en qué proporción. Y justamente de eso tenemos que hablar. La proporción estequiométrica. Entonces, ¿en qué proporción deben reaccionar estos? Entonces, aquí tenemos un mol de amoníaco que reacciona con 2 moles de oxígeno. Entonces, es 1 a 2. Entonces, tiene que haber el doble de moles de oxígeno que de moles de amoníaco. Entonces, por ejemplo, si tienes 3 moles de amoníaco, ¿cuántos moles de oxígeno necesitas? Esta es una pregunta para ustedes.
¿quién puede contestar? Entonces voy a escribir aquí la pregunta. Si tienes 3 moles de amoníaco, pregunta, no funciona. Se necesita. Para la reacción 1. Entonces, la reacción dice que para 1 mol de amoníaco se necesitan 2 moles de oxígeno. Esa es la proporción, 1 a 2. Entonces, si ustedes quieren el doble de oxígeno que de amoníaco. Entonces, si tienes 3 moles de amoníaco, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan? 6. Correcto. 6. Correcto. El doble, ¿no? Entonces, 3 por 2 es 6. Se necesitan 6. Esta es la proporción estequiométrica. De que aquí nos dice, para 1 mol de amoníaco se necesitan 2. Eso es lo que dice la reacción química. Ahora, en un ejercicio en concreto, no va a ser que vamos a tener siempre 1 mol de amoníaco, sino que puede ser que tengamos 3 moles de amoníaco. O, por ejemplo, 8,300, o por decir 0,133 moles de amoníaco, y entonces, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan? Entonces, esos ya son datos del ejercicio en concreto, ¿no? Y esto de aquí que leemos nosotros de la reacción química, esa proporción estequiométrica, eso para nosotros es el fundamento teórico que nos permite hacer cálculos, porque nos está diciendo cuál es la receta. En este caso, hemos leído la receta en moles. Entonces, esa proporción estequiométrica, 1 mol de amoníaco a 2 moles de oxígeno. Es una proporción, no significa que siempre vamos a tener 1 mol de amoníaco, pero esta es la receta, o una proporción estequiométrica. Esa proporción a veces también se escribe con 2 puntitos. En vez de esta A, se pone 2 puntitos. Entonces, 1 a 2 significa. También se puede escribir en forma de fracción. Entonces, 1 mol de amoníaco por cada 2 moles de oxígeno. Ahora, esta fracción le podemos dar la vuelta también. Lo que está abajo va arriba, lo que está arriba va abajo. 2 moles de oxígeno por cada mol de amoníaco. O 2 moles de oxígeno por 1 mol de amoníaco. Entonces, este tipo de escritura, así en fracción, es útil cuando se hacen cálculos químicos, si es que uno utiliza o le gusta calcular mediante factores de conversión. Que nosotros no vamos a usar, a menos en mi clase no voy a usar los factores de conversión, porque no son tan comunes. Creo que muchos se confunden al usar los factores de conversión. Y más bien lo que vamos a usar es la regla de 3. La regla de 3 se utiliza para muchas cosas. Bien, entonces, la cantidad de sustancia es el número de moles. ¿Y para qué se hacen cálculos estequiométricos? Bueno, por ejemplo, para calcular la cantidad de reactantes, o sea, en el caso del amoníaco y el oxígeno, cuánto de oxígeno o cuánto de amoníaco se necesita,
y también para calcular la cantidad de producto, cuánto se va a producir. La estequiometría se basa en ciertas suposiciones, por ejemplo, la ley de la conservación de la masa. Estos puntos de aquí son, digamos, conceptos teóricos. El desarrollo el cálculo de las cantidades no fue de golpe, no es que de repente, está claro, sí, así se calcula y así es, y listo, como no nos hemos dado cuenta más antes, ¿no? Sino de que ha ido teniendo un desarrollo. No se olviden de que antes se pensaba, por ejemplo, de que las cosas podían desaparecer. Hasta el día de hoy, inclusive, seguimos creyendo de que las cosas pueden desaparecer, que ahí estaba, pero ahora ya no está, ¿no? Así como el coronavirus, por decir. Antes había el coronavirus, sí, pero ya hemos cambiado de gobierno, ahora ya no hay, ¿no? No es así, sigue ahí y va a seguir ahí. No va a desaparecer, ni siquiera con la vacuna, así que no va a desaparecer. Entonces, la ley de la conservación de la masa, en el sentido macroscópico, ¿no? Porque a nivel subatómico sí hay masa que desaparece y se convierte en energía. O sea, eso es posible, pero eso a nivel atómico son cantidades muy pequeñas de masa que se transforman ahí en energía. Bien. Entonces, estos conceptos son, digamos, la base que muestran cómo han ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando el concepto de la estequiometría. No nos vamos a detener mucho en eso. Entonces, nosotros vamos a utilizar la regla de tres. Ahora, para utilizar la regla de tres, se puede utilizar cuando tenemos una relación de tipo lineal proporcional. Entonces, aquí hay un ejemplo de qué significa lineal proporcional. Entonces, aquí, digamos, este es el dato, la línea azul, donde el dato puede ser este punto, este otro punto, cualquier valor, ¿no? Ese es el dato. Y el resultado es un punto que está sobre esta otra línea. ¿Y cómo varía esto con respecto a la línea azul? Pues lineal y proporcional. Entonces, por ejemplo, si es que un pan cuesta 40 centavos, entonces dos panes cuestan 80 centavos. Eso es proporcional y es lineal. Tres panes costarán un boliviano con 20 centavos. Pero si es que de repente la casera cada 10 panes te hace una rebaja, entonces eso no se puede calcular así fácilmente. No estoy diciendo que no se puede calcular, sí se puede calcular y ustedes pueden calcular ese tipo de situación, ¿no? Entonces, cada 10 panes te regala un pan, o del famoso vendaje, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de relaciones sí se pueden calcular, ustedes sí pueden calcular, pero eso no es proporcional lineal. O sea que no se puede calcular con una regla de tres.
Otra cosa de que, por ejemplo, no es lineal, es por ejemplo, cuando tienen ustedes la energía cinética. La energía cinética es igual a 1/2 o 0,5 de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Entonces, la energía cinética no es lineal con respecto a la velocidad, porque es al cuadrado. Entonces, no se puede resolver este tipo de problemas con una regla de 3. Aunque sí es proporcional y lineal con respecto a la masa. Entonces, eh, ahí sí se puede hacer con una regla de 3, pero también con cierta limitación. Ustedes saben que no existe una masa negativa. Entonces, ahí, hasta ahí nomás es válida la regla de 3. Si es que quieren utilizar la regla de 3 para calcular la energía cinética, si es que el dato es la masa. Entonces, ahí se puede usar la regla de 3, pero siempre y cuando que m sea un valor positivo. Entonces, como ustedes ven, la regla de 3 tiene sus condiciones, tiene sus limitaciones. En el caso de los cálculos de estequiometría, o sea, los cálculos de reacciones químicas, cuánto de producto, cuánto de reactante, sí podemos usar la regla de 3, aunque también con ciertas limitaciones. Y esas limitaciones están aquí. Por ejemplo, cuando antes de la reacción ya hay un producto inicial. Entonces, por decir, estamos produciendo el ácido nítrico a partir del amoníaco y el agua. Pero si antes de la reacción ya había amoníaco, entonces el amoníaco, antes de la reacción ya había ácido nítrico, entonces el ácido nítrico total tiene que sumar al que ya había, pero eso ya no lo puede calcular la regla de 3, como tampoco puede adivinar cuánto ya había. Desde luego que si es que nosotros separamos lo que ya había de lo que recién se va a formar, entonces ahí sí podemos aplicar la regla de 3. Aquí, haciendo un paréntesis de lo que estamos hablando, hay un aspecto importante que justamente nos permite notar este ejemplo. Ya. Entonces, aquí está la reacción de formación del ácido nítrico. Y les decía, si es que antes de la reacción ustedes ya disponían de ácido nítrico y de lo que se trata es de producir más ácido nítrico, entonces estaríamos en la situación de que hay un ácido nítrico inicial de, por ejemplo, 8 moles. Entonces, ustedes preguntan al almacenero, que cuida del almacén, y dice, ¿cuánto de ácido nítrico ya tenemos? Entonces él les dice, ya tenemos 8 moles, Inge. Ya. Pero necesitamos 10 moles en total. Entonces, ¿cuánto todavía tenemos que hacer reaccionar? ¿Cuánto de amoníaco, cuánto de oxígeno? ¿No? Entonces, lo lógico es separar el problema. Se necesita 10 moles, ya hay 8, entonces lo que tenemos que producir es únicamente 2, ¿no? Entonces tenemos un problema complejo, ¿no? Un gran problema, ¿no? O sea, qué problemón.
Es un problema grande, que si lo mezclamos todo, no vamos a poder resolver. Si es que simplemente decimos, en total tiene que haber 10, si nos concentramos en esto, si nos concentramos únicamente en el problema, no vamos a poder resolver, porque este es un problema que no es lineal, imposible de resolver. Pero ustedes se dan cuenta de que hay que hacer un quiebre, hay que dividir las aguas. Entonces aquí el nuevo problema que sí vamos a poder resolver es, se debe producir dos modos. Si ustedes hacen eso, van a poder resolver el ejercicio. Pero este proceso de aquí, ¿no? De seccionar el problema, de dividir el problema en partes. Es decir, esto ya está solucionado, este otro es lo que falta por solucionar. Este es un problema grande, pero lo dividimos en partes y aquí tenemos un problema más pequeño y este sí lo vamos a poder resolver. A esto sí vamos a poder encontrar solución y se puede resolver con regla de tres. Mientras que si es que directamente atacamos esto con la regla de tres, no vamos a poder porque no es un problema lineal, o sea, no se puede resolver por regla de tres, pero sí dividiendo el ejercicio en partes. Eso no solamente aquí en estequiometría, sino es en todo. Y es una manera de pensar que generalmente caracteriza al ingeniero. Entonces el ingeniero agarra un problema y lo divide en partes. Y cada problema por separado se resuelve. Y luego todas las soluciones se juntan. Obviamente que las soluciones ya desde un principio tienen que estar pensadas como para que se puedan juntar. A eso tiende, ¿no? Mientras que hay otro tipo de pensamiento que dice, el problema no se puede resolver por partes. Se tiene que resolver el todo en uno. Eso significa holístico, integral. Entonces, cuando alguien habla y dice, tenemos que dar una solución integral, se tiene que tener una visión holística, entonces hay que tener cuidado. Mucha gente habla así, pero nadie contradice, nadie dice, no, no, un momentito. O sea, que sea integral, ya de acuerdo, pero todo a la vez no vamos a poder resolver. Entonces hay que resolver por partes. Entonces cuando alguien dice, esto tiene que ser holístico, tiene que ser integral, parecería que está hablando bien, pero no dan una solución y no se puede dar una solución porque los problemas son grandes y no se pueden resolver todo a la vez. Y en la práctica, aunque alguien diga holístico, integral, eh, la única manera de avanzar es hacer estito, hacerlo un pedacito aquí, un pedacito allá. Los mismos que dicen integral y holístico proceden de esa manera, al final. Pese a que al principio han dicho holístico, integral y todo eso, en la práctica es una cosita aquí. Y luego dicen, ah, no, pues es que el problema es grande. Y eso, nunca vamos a poder resolver. Sobre esto que he dicho aquí, ¿algún comentario de parte de ustedes, no? No, no mío.
Está todo clarísimo, excelente. Entonces, aquí está una regla de 3. La regla de 3 tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Esto ya lo habíamos explicado? No, Inge. No, ingeniero. No, Inge. Gracias. Gracias. Bien. O sea, algunas cosas las he repetido, pero son importantes de recalcar. Bien, entonces, nuevamente, de lo que se trata es de que tenemos una reacción química. Aquí está la flechita que separa la izquierda de la derecha. Los reactantes, que aquí están abreviados con R, de los productos, que están abreviados con P. En algunos libros dice A, B, C, D, etc. Aquí está con R ya también. Pues, estos que son R son reactantes. El reactante 1, el reactante 2, el reactante 3. Y estos R minúsculas son sus coeficientes. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, 1, este puede ser 2, o 4, o 1/2, etc. Entonces, estos son los reactantes, estos son los productos. Entonces, generalmente se trata de calcular un producto, o sea, cuánto vamos a producir. O sea, uno de estos, no todos en total. ¿Ya? Un producto, cualquiera de ellos, o un reactante. O sea, si tenemos una cierta cantidad de un reactante, ¿cuánto de producto vamos a poder producir? O para poder producir una cierta cantidad de producto, ¿cuánto de reactante necesitamos? Pero los cálculos siempre se hacen de un compuesto químico a otro compuesto químico, no de 2 compuestos químicos al mismo tiempo, frente a un tercero. Ya. Entonces, esta es la regla de 3 para poder calcular eso. La regla de 3 tiene 2 filas. Fila 1, que es esta de aquí, y la fila 2, que es esta de aquí. Y tiene 2 columnas. Esta, la 1, columna 1 y columna 2. De manera que al final resultan 4 casillas. La casilla 1, 2, 3, 4. Bien. En esta geometría, o sea, el cálculo de las cantidades de los reactivos químicos o de las sustancias químicas, una columna pertenece a un solo reactante. Entonces aquí sería, por ejemplo, el reactante R. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser el reactante 1. Entonces toda la columna corresponde al reactante 1. Entonces en la casilla 1, ¿qué cosa tiene que haber? Reactante 1. En la casilla 3, ¿qué tiene que haber? Reactante 1. Y lo mismo en la columna 2. Aquí dice producto, puede ser un producto, puede ser por ejemplo el producto 3. Entonces aquí sería 3. Entonces toda la columna es del producto 3. Aquí, por ejemplo, gramos de R1. Aquí en la casilla 3, gramos de R1. En la columna 2, gramos de producto 3. En la casilla 4, gramos de producto 3. O también en moles. Aquí sería moles de reactante 1 o moles de moles del reactante 1 y moles del reactante 1. Eso en la primera casilla. Y la casilla número 3. ¿No? Bien. Ahora, la fila. Toda esta fila, que son las casillas 1 y 2,
son el fundamento teórico. Eso viene de la ecuación química. O sea, son estos coeficientes aquí los que intervienen. Mientras que en la fila 2 se escribe el dato y la incógnita. Entonces, ¿cuál será pues, el dato del ejercicio? Pues el dato puede ser, por ejemplo, de que tenemos que producir el producto 3. Entonces, ¿dónde hay que escribir ese dato? Aquí en la casilla 4. Y la incógnita es el reactante R1. Entonces, aquí tenemos que poner la incógnita X. Entonces, ¿cuál será la incógnita? Dependiendo de cuál será la incógnita, si es R1 o si es que es P3, escribimos la X o bien en la casilla 3 o en la casilla 4. Y ahora, ¿cómo resolver la regla de 3? Bueno, esta regla de 3 es igual a la casilla 1 multiplicada por la casilla 4. Ya esta diagonal, es igual a la multiplicación de la otra diagonal, de 3 por 2, así en X. Y de ahí se despeja cualquier cosa. Bueno, ahora les decía la incógnita está en la casilla 3 o en la casilla 4. Entonces ahí despejamos. Entonces aquí la regla de 3 es igual a la casilla 1 multiplicado por la casilla 4, y eso es igual a casilla 2 multiplicado por la casilla 3. Entonces, generalmente la incógnita tratamos de escribir en la casilla 4, entonces la casilla 4 es igual a la casilla 2 por la casilla 3, y dividido entre la casilla 1. Ejemplo. Se tiene 45 moles de hidrógeno. ¿Cuántos moles de amoníaco se pueden producir mediante la siguiente reacción? Entonces ahí está la reacción que dice que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y produce 2 moles de amoníaco. Entonces con esto tenemos que aquí tenemos que identificar qué es qué. Entonces, esto de aquí, la reacción, ese es el fundamento teórico. Eso nos proporciona una receta. La receta que dice 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Ahora, el dato es aquí 45 moles de hidrógeno. Y la incógnita es ¿cuántos moles de amoníaco? Entonces, con eso tenemos que resolver el ejercicio. Entonces, la primera fila de la regla de 3 va a decir 3 moles de hidrógeno y luego 2 moles de amoníaco. Luego, en la segunda fila va a estar el dato, que es 45 moles de hidrógeno, y X moles de amoníaco. Eso tenemos que escribir en orden en la regla de 3 para poder hacer los cálculos. Si logramos poner los datos correctamente en cada casilla, nada va a salir mal.
Bien. En este ejercicio, bien. Entonces, en este ejercicio lo que se quiere calcular es cuántos moles de amoníaco se puede producir si es que tenemos una cierta cantidad de moles de hidrógeno. Son 45, si mal no recuerdo. Entonces, la ecuación en forma de función, de qué es lo que queremos averiguar, es el número de moles de amoníaco en función del número de moles de hidrógeno. Y como les decía, vamos a resolver con una regla de 3. Entonces, en la primera fila, dice el fundamento teórico, tenemos que escribir. Dice que 3 moles de hidrógeno, escribimos 3 moles de hidrógeno, producen 2 moles de amoníaco. Entonces aquí ponemos 2 moles de amoníaco. Lo que queremos calcular es el número de moles de amoníaco. ¿Cuántos moles de amoníaco se puede producir? Entonces, la incógnita X tenemos que escribirla en la columna del amoníaco, porque eso es lo que queremos calcular. Entonces, esta es la columna del amoníaco, ahí escribimos X. Y el dato del ejercicio dice 45 moles de hidrógeno. Esta es la columna del hidrógeno, y ahí tenemos que escribir. Pero no en la casilla 1, sino en la segunda fila, primera columna. Porque aquí en la segunda fila es donde se escribe el dato y la incógnita. Entonces aquí escribimos el dato, 45 moles de hidrógeno. Lo que sigue ya es, bueno, al escribir la regla de 3 correctamente, ya prácticamente el ejercicio está resuelto. Solamente aquí una observación más. Cuando se adquiere experiencia, cuando se resuelven hartos ejercicios, un escapito, ¿no ve? Ahí uno puede hacer ya maravillas. Pero mientras tanto, hay que seguir las reglas hasta aprender bien. Entonces, una de esas reglas es de que toda la regla de 3 debería estar en las mismas unidades. Entonces, aquí moles, 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 moles. Y no estar poniendo aquí moles, y aquí gramos, y aquí litros, y así. No. Porque puede conducir a error. Entonces, toda la regla de 3 tiene que tener las mismas unidades, moles. Luego, toda la primera columna tiene que pertenecer a una misma sustancia química. Entonces, moles de hidrógeno, moles de hidrógeno. Aquí, moles de amoníaco y X moles de amoníaco también. Luego, la primera fila está reservada para la reacción química. Es el fundamento teórico. ¿Qué sabiendo vamos a resolver? Algo tenemos, el ejercicio, algo tenemos que saber, y ese algo es la reacción química. Y la segunda fila está reservada para el dato y la incógnita. Bien. Entonces, ahora, si la regla de 3 está bien escrita, casi ya nada puede salir mal. Ahora simplemente se trata de resolver. Entonces, aquí la incógnita X es igual a la diagonal principal. Voy a dibujar eso. La diagonal principal, 45 moles de hidrógeno, multiplicado por 2 moles de amoníaco. Multiplicado por 2 moles de amoníaco, y ahora dividido entre el extremo opuesto. El extremo opuesto a X. Este es el extremo opuesto a X. O sea, dividido entre 3 moles de hidrógeno. Entonces, 3 moles de hidrógeno. Ya, si todo se ha notado bien, ahora las unidades se van a simplificar. Moles de hidrógeno se simplifican con moles de hidrógeno,
y lo que queda son moles de amoníaco. Entonces, en el resultado va a quedar moles de amoníaco y hay que hacer simplemente las operaciones. 45 por 2 dividido entre 3, eso sale 3. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, Inge. Si alguien tiene alguna otra explicación de esto, cómo aprendió esto de otros profesores, entonces, y puede ser interesante ver esa óptica, esa perspectiva, entonces nos enriquecería a todos. Si alguien tiene algún comentario. Por ejemplo, yo me sorprendí, estaba una vez con mis alumnos, estábamos viendo la ecuación general de los gases. Entonces, P por V es igual a N de T, ¿no? Entonces yo estaba diciendo P por V igual a N de T. ¿Conocen esa ecuación? Y uno dice, sí, es la ecuación del pavo y del ratón. No sé por qué habrá dicho eso. Pero con seguridad que eso del pavo y el ratón le ayudaba a recordar esta ecuación. Entonces, si alguien tiene algún comentario, algo que añadir a esto, de la regla de 3 y de la estequiometría en moles. No. Bien. Está claro, Inge. Está claro, perfecto. Digo porque a algunas personas se les complica, ¿no? O en ese momento parecería que está claro, pero llegado el momento tal vez se les complica. Y para eso ayuda únicamente agarrar los textos y leer una otra explicación y resolver ejercicios. Bien, no solamente en moles calculamos las cosas, porque los moles no hay un aparato que pueda medir los moles, donde ponemos, digamos, aquí una bolsita de azúcar, que ponemos ahí al aparato y nos dice, tantos moles es. No hay un aparato así. Lo que sí hay son balanzas. Agarramos la bolsita de azúcar, ponemos en la balanza y nos dice cuántos gramos. Entonces, para la mayoría de la gente lo importante es la masa. Claro, para nosotros no, porque no es el fundamento, no se basa en eso la química, sino en los moles y los moles en las moléculas. Pero para ellos es importante la masa. Entonces, tenemos que traducir esto que sabemos a masa. Para eso tenemos que memorizar esta ecuación, donde el número de moles es igual a la masa dividido entre el peso molar. Entonces, el peso molar, ya hemos hablado del peso molar, en algunos libros más antiguos el peso molar es PM y en otros más modernos es M, o la masa molar. Entonces, no hay que irritarse por eso. Bien. Entonces, esa ecuación, el número de moles es igual a la masa sobre el peso molar. Bien. Y de ahí despejamos. Despejamos la masa. Entonces, la masa es igual al número de moles multiplicado por el peso molar. Entonces, antes hablábamos de moles. Toda nuestra vida era moles. Pero aquí podemos traducir los moles a masa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reacción.
el amoníaco reacciona con el dióxido de carbono y forma la urea. Entonces hemos estado hablando de cómo producir amoníaco, y una vez que tienes el amoníaco, con el amoníaco puedes producir ácido nítrico, pero si haces reaccionar con dióxido de carbono, obtienes la urea. Ustedes saben, ya tenemos una industria que produce urea, tal vez alguno de ustedes va a ir a trabajar ahí. Entonces aquí está la reacción química. Entonces, en este ejercicio se pide producir 1200 gramos de urea. Pregunta, ¿cuántos gramos de amoníaco? Aquí está mal escrito. Amoníaco se necesitará. Bien, para eso, primero tenemos que utilizar el fundamento teórico. El fundamento teórico es la ecuación química, que dice que 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de dióxido de carbono y produce 1 mol de urea. Entonces nosotros queremos producir 1200 gramos de urea. ¿Cuántos gramos de amoníaco se necesita? Entonces, el fundamento teórico que necesitamos es uno que relacione el amoníaco con la urea, esos dos. Claro, interviene el dióxido de carbono y el agua, etcétera, pero aquí lo que nos interesa son esos dos. Y tenemos el fundamento teórico que dice que 2 moles de amoníaco produce 1 mol de urea. Pero este ejercicio tenemos que calcular en masa. Entonces, ese conocimiento químico que tenemos que traducir en algo que otros puedan entender, en masa. Entonces, tenemos que traducir 2 moles de amoníaco a masa y 1 mol de urea a masa. Y para eso necesitamos el peso molar. Una vez que tengamos el peso molar, vamos a reemplazar aquí, luego el número de moles que hemos dicho, multiplicamos y con eso tenemos la masa. Bien, entonces para calcular el peso molar, necesitamos los pesos atómicos que están en la tabla periódica. Del nitrógeno es 14, del hidrógeno es 1, del carbono es 2, del oxígeno es 16. En el caso del amoníaco, está mal escrito aquí. No. El amonio. Sí, el amonio. El amonio está bien. En el caso del amonio, el amonio es NH3. Sí. Bien. En el caso del amonio, el peso molar tiene un nitrógeno, y un nitrógeno su peso atómico es 14. Entonces 1 por 14. Más, tiene 3 hidrógenos. El peso atómico del nitrógeno es 1. Entonces aquí 1, 3 por 1, 3. Más 1 por 14, 17. 17 es el peso molar del amonio. Entonces tenemos 17 gramos de amonio por cada mol de amonio. En la reacción química no dice pues 1 mol, dice 2. Eso no tiene nada que ver. En el peso molar no interviene. Porque el peso molar del amonio es 17 en cualquier parte del mundo. Eso no cambia, sagrados. Así como los pesos atómicos son sagrados, no se toca. En el caso de la urea es NH2, cerramos paréntesis, sub 2, CO. Entonces, aquí hay un 2. Ese 2 afecta a todo esto. Entonces, 2 paréntesis. Y ahora veamos lo que hay dentro del paréntesis. Hay un nitrógeno, 1. El peso atómico del nitrógeno es 14. Entonces, 1 por 14. Más que 2 hidrógenos. Entonces, 2 por el peso atómico del nitrógeno, que es 1. Y cerramos el paréntesis. Pero no termina ahí la urea, sino que además tiene un carbono y un oxígeno. No tiene ningún subíndice, nada. Este subíndice 2 aquí afecta al paréntesis, a lo que va atrás, no a lo que va adelante. Bien, entonces, más un átomo de carbono, que sería, claro, 1 mol de átomos de carbono,
sería su peso atómico 12, más un oxígeno que sería 16. Haciendo todas las operaciones, sale 60 gramos por cada mol. Entonces, 17 era el amonio, 60 era la urea. Bien. Y en la reacción se necesitan 2 moles de amonio. Entonces aquí recién se necesitan 2 moles de amonio, 2 moles multiplicado por el peso molar. Entonces, el peso molar tiene las unidades gramos sobre mol. Entonces, 2 multiplicado, o sea, 2 moles multiplicado por 17 gramos sobre mol, los moles se simplifican. El resultado es 2 por 17 es 34 gramos. Y los moles se han simplificado, se han anulado. Y queda 34 gramos. Lo mismo pasa con la urea, solo que es 1 mol de urea. Entonces, mol con mol se simplifica y queda 60 gramos. Bien, estas cantidades de aquí, que ya están en gramos, esa es la receta en gramos. Así como cuando hacemos una torta, cuántos gramos de mantequilla, cuántos gramos de harina, cuántos gramos de levadura, etc. Es una receta. Y con eso resolvemos el ejercicio. Este es el fundamento teórico que nos permite resolver el ejercicio. La receta es así: 34 gramos de amonio con 44 gramos de dióxido de carbono producen 60 gramos de urea y 18 gramos de agua. Entonces, la regla de 3 es: del fundamento teórico, 34 gramos de amonio producen 60 gramos de urea. Eso viene de la receta. Esa es la primera fila. Ese es el fundamento teórico. Ahora, podríamos haber escrito la urea, podríamos haber escrito en la casilla 1 y 34 gramos de amonio, podríamos haber escrito en la casilla 2. No pasa nada. Al principio, no importa en qué orden. Pero una vez que escriban eso, ya queda definido que, por ejemplo, esta es la columna de la urea. Esta es la columna de la urea. Esta es la columna del amoníaco. Y entonces el dato, que era 1200 gramos de urea, es lo que queremos producir, eso tenemos que escribir en la segunda fila, pero en una de estas dos casillas. Pero si esta es la columna de la urea, entonces aquí es donde tenemos que escribir. En la otra casilla que queda libre, es el amonio que queremos calcular, ahí escribimos X. Y simplemente despejamos X en esta regla de 3. X es igual a la diagonal principal dividido entre el extremo opuesto. O sea, 34 por 1200 dividido entre 60. Si todo sale bien, las unidades se simplifican. Gramos de urea con gramos de urea se simplifica y quedan gramos de amoníaco. Y este es el resultado. Bien, el tiempo ha pasado nuevamente. Si tienen alguna pregunta, háganla en cualquier momento. Si es que no se escucha bien el audio, si es que tengo que hablar un poco más fuerte, también díganme. O si es que se entrecorta, o si es que no se ve la lámina. Si no hay preguntas, entonces vamos a quedar aquí. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, ingeniero. Mañana.